Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Y hoy nos visita una de las periodistas más importantes de Puerto Rico, Grenda Rivera. Bienvenida a Palante Boricua. Saludos, Luis Eduardo Pavón Roca. Oye, tú oyes radio. Por supuesto, ya uno se acostumbra a eso. Entonces déjame añadir el Dávila, Rivera Dávila, por aquello de la madre, ¿verdad? Muy bien. Súper importante. Grenda Rivera Dávila. Sí, súper importante. Luis, qué bueno estar aquí contigo. Sí. Un poquito nerviosa, pero... ¿Nerviosa? Sí. ¿Nervioso porque... me pongo yo cuando estoy contigo en Telemundo? ¿Qué va? ¿Cómo va a ser? Yo me pongo nerviosa con ustedes, porque digo, espérate, los temas tienen que estar a una altura, a un cierto nivel. No puede ser cualquier tema para el análisis. ¿Y por qué estás nerviosa? Vamos a empezar por ahí. Porque uno no, porque pues uno no estás acostumbrada a que te pregunten. Exacto. Tú siempre preguntas. Ajá. Cuéntame de periodista. ¿Por qué periodista? ¿De dónde salió eso? ¿Heredado o...? No. O sea, si lo que me estás preguntando, planteando te voy es a como que si preguntar papi... ahorita, correcto, tu papá, pero no. ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo llegamos ahí? Fue un proceso. Yo recuerdo, estando en la escuela superior, en aquel momento yo creía que iba a estudiar, que quería ser patóloga forense. ¿Patóloga forense? Forense, ¿Como sí. doctora haciendo autopsia? Sí, haciendo autopsia, sí. Porque en la familia hay una funeraria. ¿En serio? Sí. Mis papás se divorciaron cuando yo era chiquitita, mi mamá se casa por segunda vez y mi padrastro, que era, yo le decía papi, o sea, fue un papá para mí, él tenía una funeraria. Así que de pequeña yo crecí en la funeraria. ¿Con los muertos? Con los muertos. ¿Y jugabas con los muertos? No jugaba con los muertos. No, pero no con los muertos, pero te iba por ahí a jugarse al esconderle en una caja. No, pero maquillé muertos. ¿Maquillaste muertos? Maquillé muertos. Ay, virgen. Manejaba el coche fúnebre, hice sepelios, de todo. Y recuerdo en una ocasión, aquí estamos abriendo un paréntesis grande, pero recuerdo siendo adolescente temprano, el doctor Rafael Criado, que luego supe que fue el patólogo que le hizo la autopsia a Luis Vigoró. Sí, era el patólogo del Estado. ¿Él era el patólogo del Estado? Sí, él era el patólogo del Estado por toda la vida. Luego vino Yocasta Brugal. Ah, sí. Y ahora está Conte. Exacto. ¿Era ese puesto? Sí, era ese puesto. Pues el doctor Criado hizo una autopsia privada, obviamente, en la funeraria, que era de mi padrastro, que está todavía en Puerta de Tierra, en la funeraria de San Agustín. Lleva 40 años 50 años más o menos. Sí, Él falleció sí. en el 1983. Así que yo crecí, eso era como que muy natural para mí. De adolescente yo decía, pues yo voy a ser patóloga forense. Esa autopsia de Criado... ¿Y lo que te inspiró fue Criado haciendo una autopsia? En parte porque esa autopsia que él hizo allí, me acuerdo que yo estaba de niña, yo estaba en la funeraria y yo pedí permiso para entrar y yo me senté, se hizo en una capilla, él la hizo en una capilla y recuerdo que yo me senté en el primer banco. ¿Por qué se hizo la autopsia ahí? Eso no es sé, normal. No, pero entiendo como hay personas que hacen autopsias privadas que quizás el Estado entiende que no es necesario, pero de todos modos la familia... Sí, pero yo pensaría que sería en algún sitio... de finales de los 70, principios de los 80, por ahí. No recuerdo bien las circunstancias de ese caso. ¿Y tú tendrías qué edad? ¿Niña o...? Ahí yo tendría como menos de 10 años. Yo nací en el 72, menos de 10 años, por ahí. ¿Y no te dio susto? 9, 10 años. No, porque yo miré muy atenta todo el procedimiento. Y hay unos detalles que no tengo que compartir aquí, ¿verdad? Pero que obviamente impresionante. Por eso te digo, porque te voy a decir un secreto. Ajá. Yo trabajé en una funeraria. ¿De verdad? ¿Qué hiciste? Yo iba a buscar los muertos cuando se morían. No, tú sabes que iba a ir aquí al hospital. El traslado. Y también los bañaba. Sí. Los maquillaba y le ponía blower. Ajá. Y asistía en el proceso de embalsamamiento, que es gráfico, pero no es tan gráfico como una... Es más bien autopsia. Los olores son fuertes. Porque una autopsia literalmente rajan el cadáver y le sacan cosas y, o sea, hay mucha exposición visual a la cosa. Sí. La autopsia para mí era más, el embalsamiento es más olor, o sea, el olor a sangre, el olor al formaldehído. Y es una cosa medio desagradable. Sí, o sea, porque yo... intenso. Y no te dio cosa a los 9 años estar viendo
Para mí fue muy interesante, muy Ok. interesante. Yo estaba claro que La allí vampiresa había, Grenda. no, para nada, fíjate, siempre miraba todo el trabajo que se hacía y el trato a los muertos como algo que hay que manejar con mucho respeto, siempre, siempre eso fue lo que yo vi y lo que así lo manejaba yo, ¿no? Como esto, aunque es un cuerpo inerte que falleció, pero aquí hay un alma y una historia, una vida, unos familiares y eso hay que No, y respetarlo. el manejo con los familiares es delicado, Es ¿no? delicado. Esa parte no la desarrollé. Mi mamá, que eventualmente cuando mi padrastro falleció, mi mamá se quedó A manejando cargo la de... funeraria, a cargo de la funeraria y la llevó a otro nivel. Mi mamá en eso siempre tenía algo, un ángel, algo especial ¿Y que hasta qué manejaba edad en tú los familiares. estuviste vinculada así directamente con la funeraria? La funeraria todavía está No, en pero Puerta tú, de y Tierra. tú sigues... Yo, eh, hasta que estaba en la universidad, más o menos, que empecé a trabajar en los medios noticiosos. El caso es que, volviendo a tu pregunta, Volvemos a la Ariana, pregunta. o sea, estando en la escuela superior, yo entendía que iba a estudiar ¿Dónde estudiaste ahí? en varios lugares. Pues estudié en la Academia de Sagrado Corazón y en el Colegio La Piedad, en Isla Verde, En que La ahí Verde. cerró. Sí, Ajá. sí, que eventualmente cerró. No sé por qué me cambiaron como en 10º grado. Eso no se hace, no hagan eso. Pero bueno, ya pasó. Entonces, pero me atraían los noticiarios. Me gustaba ver los noticiarios, no solo por, mira papi, no, 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 me atraía por otras razones, más allá de ver a mi papá. Me gustaba la presentación, admiraba mucho las figuras, los anclas, los reporteros, las reporteras y también los de Estados Unidos. Y yo recuerdo haber visto a Barbara Walters hacer entrevistas y yo decía, ¿qué es? Qué mujer tan fascinante. Recuerdo a Diane Sawyer también y yo, pero qué mujer tan fascinante. Yo quisiera atreverme a Era un hacer role algo model, así. se convirtieron en role models. Sí, sí. Y las locales, recuerdo haber visto a Silvia, a Charito, a Bruni Torres, muchas otras. Y yo decía, pero qué mujeres tan fascinantes, a Carmen Jovet. Y sentía una gran admiración. Pero yo era muy tímida, ultra tímida, ¿En serio? súper tímida. Yo apenas me Mala atrevía a cosa para hablar un con... periodista. Sí, Para los muertos está bien, pues ellos no hablan, así que exacto. no... Eso me ha dado mucho trabajo De verdad, pero fíjate, yo nunca hubiera pensado que tú te pensases tímida. es un hecho. Yo era súper tímida. Me costaba incluso hacer ¿Y amistades. cómo lo superaste? Con todo, con terror. O sea, sintiendo el miedo, pero había como que había algo que era más fuerte. Supongo que le podemos llamar llamado, ¿verdad? Como algo que me llamaba a... ¿A qué universidad entras? Porque yo estando en la superior, ahí empecé a participar, te voy a decir lo de las universidades ahora, en clubes de oratoria. Y Como UN, también muerta, perdón. como el UN, Naciones Unidas. No, 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 de oratoria en Oratoria, español, oratoria. oratoria del discurso. No hice el discurso improvisado, pero sí presenté otras piezas ya de autores puertorriqueños. Y ahí empecé a trabajar mucho con superar ese miedo a hablar al público. Era pánico. Yo lo hacía, me temblaban las piernas, Imagínate, el las club de oratoria, rodillas. para los que no sepan, el club de oratoria típicamente se preparan y puede ser un monólogo de un teatro, La vida es sueño, por ejemplo, recuerdo que usaba mucho, un Sí, discurso de algún político o yo, de algún a mí filósofo. me fue muy bien uno era de Magali García Ramis, Ajá. que se titulaba Solo para hombres en el Día de la Mujer. Y con eso obtuve un primer premio. Wow. Entonces Sí, la persona, los jóvenes se memorizan eso, pero no es memorizárselo solamente, es el delivery, ¿no? exacto, la Y te proyección. evalúan, pero hay público, o sea, hay público de la competencia, porque usualmente es entre muchas escuelas, Sí, pero también van mamás, papás, qué sé yo, y de gente que uno no conoce. ujú, sí. Pues así, pues, no sé, con miedo a hablar en público, pero a la vez me obligaba a superar eso y aunque sentía muchos nervios y temor, lo hacía. ¿En qué competencia te ganaste el primer premio? En una de oratoria, ¿No te acuerdas dónde fue? no, yo no sé si, yo no sé si llegó a ser, es que no sé si era Dianes, me viene a la mente a Dianes, pero no estoy segura. Ok. Eh,
Pero bien, sí, era como que nacional a nivel isla. O sea que estábamos varias escuelas. Universidad. Solicité en Estados Unidos. Recuerdo que solicité a 4 universidades. ¿Cuáles? Y ¿Te acuerdas? me acuerdo bueno, finalmente fui a Te- Dayton. A Duquesne, Dayton, FIU, Duquesne, Dayton, no recuerdo la cuarta. Pero entonces me aceptaron en las 4 o sea que era una y niña. saqué, tenía buenas notas. Vamos a una pausa. Dale. Cuando regresemos, que nos diga a qué universidad fue. Ok. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro y de Coca-Cola. Y nos visita Grenda Rivera Dávila. Dávila, porque madre tiene. Sí, muy importante. Muy Mira, importante. y nos estábamos quedando como a los 18 años de edad, donde tienes que escoger a dónde solicitar y luego, ¿verdad? Te aceptaron las 4. ¿A dónde fuiste? Finalmente a Dayton. A Dayton. A Dayton, sí. ¿Tú estás dónde? ¿En Me Florida dónde? No, Ohio. Dayton, Ohio. No es Daytona, es Sí. Dayton, Ohio. ¿Qué pienso en el Allí jangueo? no hay nada. La universidad. Bueno, hay frío. Hay frío, mucho frío. ¿Por qué Pero ¿sabes cogiste qué? esa? Ay, Luis, mira, mi primera opción era FIU, pero en aquel momento había tanto estudiante que iba a entrar a FIU que ellos me escriben y me dicen, como que el cupo para septiembre está súper lleno, pero puedes entrar en junio, julio. Y yo dije, ¿cómo? Pero O si sea, yo me acabo de graduar. Antes. Ahora es que, O sea, que, sí, que entraras como en verano. como en verano. Y entonces yo Entonces, dije, el verano del jangueo. exacto, ese era el verano, tenía carro y permiso para salir. Y yo, o sea, con todo el amor del mundo, siempre, pues siempre lo he dicho, mi mamá era Margaret Thatcher. Así que finalmente La dama de hierro. Sí, mi mamá era bien. Y entonces dice, finalmente este verano es que yo puedo hacer algunas cositas. Y dije, no. Así que hablé con la orientadora de la escuela, resulta que tenía uno que otro compañero, aparentemente en Dayton iban bastantes puertorriqueños, y me dijeron, mira, a lo mejor allí no te vas a sentir sola, tienes este compañero que van para allá y otros boricos. Yo, pues sí, esa fue la única consideración. Y me fui. Pero Luis, un año duré En Dayton. en Dayton. ¿Y No entraste pude. a qué facultad entraste? Comunicaciones. O sea, ya ibas, General. ya Sí, patología como que había quedado atrás. quedó atrás, sí. Comunicaciones, pero siempre con el objetivo de trabajar detrás de las cámaras. Nunca al frente. Por Ya, la timidez. Por la timidez. ¿Y por qué un año nada más? ¿El frío te...? Me deprimí. Ay, bendito. Se me hizo muy difícil. Ahí tuve un choque cultural que fue bien difícil. No lograba establecer relaciones, al menos en aquel momento, con las estudiantes estadounidenses y no los entendía. Yo recuerdo en una ocasión, había un área allí que se llama el gueto, y salí a janguear y me encuentro con una muchacha que conocí y la voy a saludar y le voy a dar como un beso, como hacemos nosotros, y ella me empujó y me miró como, hey, ¿qué tú haces? Eso por citar un ejemplo pero de muchas cosas que viví. Entonces es un shock cultural más bien. Sí, fue un shock cultural. ¿Y qué pasó con los panitas que iban de aquí? No, con ellos compartía también, Ok. pero entonces llega el invierno, la nieve, yo no encontraba cómo salir del cuarto, me costaba ir a clase, o sea, eso me afectó mucho y yo creo que fue la primera vez que yo comprendí que yo necesito el sol y el cielo azul. Yo dije, soy caribeña, yo necesito. El cielo azul caliente. Sí. No, porque en invierno Claro. hay cielos azules. No, Y el de aquí. tú lo miras por la ventana y dices, ay, el día está bien chévere, hasta No. que abres la puerta y Sí. coge la Yo bofeta. soy de esta latitud, así, y especialmente caribeña. Entonces, anuncié, y era con una mezcla de, no puedo estar allí, no lo soporto, pero a la vez un sentido como de fracaso. Pero lo puedo entender. Esa sensación porque, de sí, pero yo salí, se supone que completar vine a conquistar el bachillerato y no lo hice. Pero cuando regreso, como manera de, ante mí, porque mis papás, fue como, ok, está bien, pero para como que compensar inicié esta tarea y no la terminé y tiré la toalla, pues entonces yo voy a estudiar y yo voy a trabajar a tiempo completo. Y empecé por un periodo corto, estaba trabajando en una tienda, pero ahí
Como dependiente de la tienda. Sí, sí. ¿En qué tienda? Trabajé cuando Ralph Lauren estaba en el Viejo San Juan, Polo. Fina. Pero Fina la chica. al poco tiempo dije, a mí me interesan las comunicaciones, yo tengo que conseguirme un trabajo y solicité empleo en WKQ Radio Reloj. Ah, ¿tú estabas en radio? Sí. ¿Y qué Ese año fue esto? mi primer trabajo, aproximadamente en el año 92. Yo me gradué en el 90 de la escuela superior y ya para el segundo año de universidad estaba en la universidad. Y el segundo Sagrado año, Corazón. o sea, cuando hiciste 2 semestres en Dayton. Exacto. O sea, que sales en mayo para no regresar y rápido en septiembre empezaste. Agosto, por ahí, septiembre, aquí Sagrado Corazón. Ah, o sea, que hiciste el transfer, no perdiste un semestre ni un año. No, enseguida. Okay. No, es como que, no, trabajar y estudiar. Ok, te fuiste a Y Sagrado. al poco tiempo me fui a Sagrado y al poco tiempo conseguí trabajo en WKQ, trabajo a tiempo completo. Por aquí cerca hay una profesora de Sagrado, así que ten cuidado. Sí. Jean María es profesora. Soy profesora, encantadora. Conseguí trabajo bastante rápido. ¿Y qué hacías en KQ? Empecé como editora de noticias. Okay. Turnos, trabajaba a tiempo completo, turnos de madrugada, bien bonito. Entraba a las 5 o 5. Lo que cambiaba era que unos días entraba a las 5 y otros días a las 5:30. Entonces, eso había como una rotación. En ocasiones era durante la semana, en otras, unos ciclos, y otros ciclos eran fines de semana. O sea, que el jangueo estaba severamente afectado. Bien afectado. Bien afectado. Ahí yo viví que si trabajas en un medio noticioso, durante la Navidad hay que trabajar, no hay días de fiesta. El 25 hay que trabajar, el día primero hay que trabajar, todos esos días. Y Dios libre que pase algo. Ajá. Que entonces... Bueno, en una ocasión recibí una parranda de unas amistades y los boté. Porque de verdad, ¿tú sabes lo que es a los 20 años? O sea, levantarte de madrugada y coger a tus amigos y decirle, ¿qué ustedes hacen aquí? Ustedes saben que yo madrugo en radio. Se pueden quedar un ratito y yo me voy y ustedes se quedan. Los boté. Los botaste. Los boté porque tenía trabajo entonces al otro día. Estuve 2 años ¿Hiciste trabajo de micrófono? Muerta del miedo, con la voz temblorosa. En ocasiones yo O sea, en esa época tienes que haber conocido a Fernando Pérez González. Sí. Estaba allí. Sí. Hiram Collazo era el director de noticias en aquel momento, era Antonio González Caballero. Que en paz descanse. Había sido director de noticias en Telemundo, ya de niña yo lo había visto. Pero en ese momento era director. Sí, de verdad que sí. Aprendí mucho con él, mucho, mucho. Hiram Collazo era como que el jefe de redacción, pero estaba Orlando González, todos estos locutores legendarios. ¿Ah? ¿Te trataban bien? Súper bien, súper bien. O sea, no te sentiste discriminada o acosada. No, en lo absoluto. Claro. Eras una nena. Era una nena, pero Luis, pues todos, o sea, trabajaron con mi papá en algún momento, claro. Lo ven como colegas, y yo creo que me acogieron como una sobrina. Sí, era una sobrina. Exacto, como una sobrina. Y si no, seguro que Jorge mataba a alguien. No, papi no se metió en nada. No sé, pero papi, fíjate, papi ha sido, siempre digo, un papá de política no intervencionista. Hasta que te pase algo. Bueno. ¿Por qué nunca te ha pasado? Sí, de verdad, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues ahí estuve 2 años. 2 años. Y a la misma vez estabas en Sagrado. Sí, sí. Cuando me gradué de Sagrado, a los 2 años. ¿Que te gradúas de qué de Sagrado? Ok, eso era, en aquel momento era telecomunicaciones, un bachillerato en producción de radio y televisión. Producción. O sea, que yo iba a trabajar detrás de las cámaras, sí, hasta ese momento. Detrás de las cámaras, aunque a veces como que me decían, mira, entra a la cabina para que leas tal noticia, y empecé a hacer trabajo en la calle, como reportera en la calle también. ¿En KQ? En KQ, sí. Me temblaban las rodillas, me temblaba la voz, me quedaba sin aire, y llegaba a la emisora así. O sea, casi como ataques de pánico me estás describiendo. Sí. Yo no sé por qué yo lo hacía. Yo a veces me levantaba en la madrugada a trabajar y yo lloraba, pero era como que, pero ¿y por qué yo sigo haciendo esto si me siento tan nerviosa? Pero a la misma vez me fascinaba, me apasionaba. Y pues por ahí seguí. ¿Y qué pasó después de radio? Tele 11. Fui a pedir trabajo con la esperanza de trabajar en producción. Yo decía, me encantan los noticiarios, pero yo quiero trabajar entonces en producción de noticias. Que es mucho más que radio, en términos
de la mecánica del asunto, porque radio es voz nada más. En televisión pues está la parte visual. Yo no... Bueno, vamos a la pausa y te voy a preguntar si llegaste a editar en tape o ya era la era electrónica full. Pero vamos a la pausa. Ok. Continuamos en Palante Boricua con Grenda Rivera Dávila. Dávila. Para molestarte. Está bien. Y con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Y estamos en tu inicio en Tele 11, en televisión, y te preguntaba, pensaba yo estuve en televisión en Puerto Rico en el Canal 24 para los 80. No había nada electrónico. Digo, eran cassettes y uno editaba en un... O sea, no era... Yo nunca edité físico, porque hubo una época que era literalmente cortar y Cortar y empatar. pegar, sí. Unos tapes. Eso lo aprendí en la universidad. O sea, hubo Pero como no lo un hiciste ensayo nunca con eso. en Tele Real. 11 no. No, Por pero eso ya teníamos... pero era tape. Era tape, claro. Unos cartuchos así gigantes. Y beta, sí, bien grande. Bien grandote. Sí, bien grandote, sí. Sí, eso lo hice. Y entonces empezaste en Tele 11. Correcto. En ese momento Linda Hernández era la directora de... Wow. Tremenda, Wow. extraordinaria. Era la directora de noticias, ya ella había implantado este concepto novedoso en aquel momento. ¿Te acuerdas que los anclas estaban de pie y caminaban por el estudio? Sí, el y estudio era un veíamos open las space. cámaras? Sí, Que de hecho, el segundo estudio que yo vi así fue Telemundo. sí. Sí, de estudio así, grandote, y que cambian, y el ancla se mueve de para allá, para acá. Ahora todo el mundo lo hace, yo creo. Pero sí, Linda Hernández fue quien De primero verdad lo que puso. sí, tan visionaria que me contrató. No, mentira, pero muy visionaria realmente, admirable. ¿Y te contrataron Y para? como reportera de arte y cultura, pero yo no fui para eso. Lo que pasa es que voy a una entrevista con ella y entonces yo estoy buscando, pero ella me dijo, mira, ¿sabes qué? Me va a surgir una plaza ahora de reportera ancla de arte y cultura, voy a hacer unos cambios, voy a mover Carmen Dominici lo hacía por la noche, me dijo, la voy a mover por la mañana, para tu mañana, pues entonces te voy a poner, lo vas a hacer tú, de noche, pero es part-time. Entonces, esta era como mi segunda entrevista de trabajo en la vida. Y yo, sí. Lo que usted diga. Sí, lo que usted diga, sí. Pero salí de allí y yo, ¿qué pasó? Esto no era, ¿qué yo voy a hacer? ¿Pero había una plaza de producción o tú llegaste a presentar allí? No, yo llegué de presentar. Oh, muy Sí, bien. sí, había una plaza. Ella dice que es tímida. Sí, Usted pero hay que oído, ser es un poquito tímida, pero pero es- llegó de es- presentar a Tele 11 a buscar trabajo. Hay que estar enfocado en términos de, yo quiero hacer esto, pues entonces hay que hacerlo porque es peor el reproche. El debía haber hecho. Correcto. Eso es mucho peor al miedo que da hacer algo diferente. Entonces yo no puedo, el miedo, pues lo sufro, pero no puedo vivir con él. Yo quería hacerlo y no lo hice. Eso sí que me mortifica. Así que pues, aterrada, pues muchas cosas me he lanzado. ¿Qué has a querido hacerlo. hacer y no has hecho a tu tierna edad? ¿Que pueda hacer todavía? No. No. ¿Qué has querido hacer y no hiciste y hoy día dices, caramba, debí haber hecho esto? La otra te la voy a hacer también. ¿Qué te falta por hacer? No sé, ya ¿Siempre no, has ya hecho no entonces lo que...? No, es que ya no cargo, o sea, ahora, no sé si suena un poquito contradictorio, pero es que trato de no lamentarme. O sea, Ok. lo vivido, asumo lo vivido. ¿Quién es regreté, diría Edith Piaf? Exacto. Asumo lo vivido y lo que no pasó, pues no tenía que suceder. Como, qué sé yo, hay un tema que es recurrente ahí, el de la maternidad. Yo anhelaba, pero, o sea, pero con todas mis células, ser mamá biológica, tener hijos biológicos, y eso no pasó. Entonces, pero eso lo dejé de lamentar ya hace bastante tiempo. Hice todo lo que estaba a mi alcance. ¿Y cómo Y se no logra pasó. eso? ¿Cómo uno supera ese tipo de cosas? ¿Cuál es tu recomendación a alguien que nos esté viendo y Mira, esté Luis, pegándose a la pared? me tomó años, de, qué sé yo, de evaluación, de meditación, de oración, de terapia, me tomó años, pero sucede lo que tiene que suceder. Y realmente, o sea, ¿para qué llorar y lamentar lo que no pasó? Sobre todo si se ¿Lloraste mucho? intentó. Sí. ¿Eres mucho. llorona? Soy sentimental, creo. Eso es un sí. No sé.
Sí. Pues ya no lloro tanto. Yo creo que antes a lo mejor lloraba más, ya no tanto. Los Pero hay cantazos. cosas que me emocionan. No, pero no creo que me haya endurecido. Hay cosas que me emocionan pero no reprimo el llanto, eso sí. No sé si siento eso de llorar, lloro y no me importa por lo que sea o donde sea, eso no. ¿Y cómo te fue en horticultura en el 11? Me fue bien, estuve ahí como un añito y al año, entonces ¿Dejaste Cacu? dejé Cacu, O sea, sí. te fuiste part-time, pero full allá. Sí, correcto. Sí, Sí. porque no iban a cuadrar los horarios y las cosas. Ah, sí, vaya, salía de Tele 11, salía a las 11:30 de la noche, en Cacu era empezar a las 5 de la mañana. Y ya habías, cuando vas a Tele 11, ya has terminado El el bachillerato. Sí, Ok. sí. ¿Y después del 11, para dónde cogiste? Telemundo, Telemundo. 1998. Georges, A donde estás hoy, sí. pero continuo. O sea, tú desde el 98, No, fuiste y viniste. Sí. Ah, pues vamos con calma. sí. Llegaste a Georges a cubrir, oye, pero de arte y cultura a Llegué- cubrir un Es huracán. que fíjate, en Tele 11 me permitieron empezar a transicionar, porque estuve en Arte y Cultura como un año, luego paso a Tu Mañana, que tenía el contenido era, ¿verdad?, variado, algo de Sí, soft news, entretenimiento, pero pero más- también a más. veces había un poquito de hard news. Luego, pues qué sé yo, hubo situaciones que tuve que salir a la calle a cubrir hard news. Tuvimos nuestras tormentas en esa década, ¿te acuerdas? A finales de Bueno, los 90, antes de Georges. Hugo, No, Hugo fue en 89, Pues, yo no y estaba. después- y después Pero Georges. tuvimos Marilyn, Luis, hubo una rachita de tormentas. Estoy tratando de recordar otra que nos dejó mucha agua, mucha lluvia. Pero bueno, así que tuve que ir a la calle y hacer hard news. Cuando hago hard news, me acuerdo que Linda me dijo, esto va más contigo que ¿De lo de verdad? horticultura. Sí. Pues nada, estoy en esa y entonces de momento recibo una llamada de mi querida tía Tita, hermana de papi, que descanse en paz. Tita, porque papi no sabe nada. Tita me llama. Tita hablaba con Rubén Román, que era en aquel momento director de noticias de Telemundo. de Telemundo. Así que Rubén llega a mí a través de Tita, no de mi papá. No de tu papá. No, de Tita, de mi tía. Mi y, tía me y llama. obviamente tu papá estaba en Telemundo porque Sí. cuando don Ángel Ramos prendió la señal, él estaba. ¿Cuánto lleva papi? 45 años. ¿Qué? Todos. Todos los todos. años. Tan bello. tan Saludos a bello. Jorge. Sí, sí. A mí, eso es algo que todavía agradezco y celebro. Papi no supo que yo iba a trabajar a Telemundo o sea, yo empezaba el lunes y se lo dije la semana antes. Mi tía me llama. ¿Y qué te digo? Se quedó así como bien sorprendido y contento, pero sorprendido porque es como que, pero que tú vas a trabajar acá, yo sí. Y eso fue un periodo de cierta negociación, la primera vez que negocié como que un contrato, o sea, de 2 o 3 entrevistas de trabajo en mi vida a vamos a hablar de un contrato a 3 de años. verdad. Y yo, ¿qué? Sí, de verdad, no, yo estaba súper, súper emocionada. Así que empecé a trabajar en Telemundo en febrero del 98. En verano, yo no sé por qué. En noticias, hard En news, noticias, full. en la noche, de hecho, también en la noche, papi ancla y yo reportera en la calle. Y me acuerdo que yo fui de Tu Mañana un viernes, salgo de Tele 11 de Tu Mañana un viernes y lunes empiezo en Telemundo en el turno de la noche. Algo totalmente opuesto, totalmente diferente. Pero nada, cuando uno tiene 20 y pico de años es como... Vamos para adelante. Exactamente, no pasa nada. Así que estoy en el turno de la noche, de nuevo papi de Ancla, presentador de noticias, y yo era la reportera en la calle en ese momento. Y ese fue un año muy especial, empecé en febrero, en verano me asignan un trabajo, hacer una serie, era en Europa, inauguración de sí, era una A los cosa que yo 20 y decía, pico. no, de aquello fue como, ¿por qué van a enviar a la rookie a este viaje? Pero eso me tocó, regreso del viaje y Georges en septiembre del 98. Y de por ahí para abajo, candela. Recuerda, Luis, finales de los 90, ese Puerto Rico, al menos yo todo lo que cubría para mí me impresionaba. O sea, estaba todavía Pedro Rosselló como gobernador. Sí, hasta el Era un 2000. momento de ya en esa época que estaba en su segundo cuatrienio, mucha tensión, la relación con la prensa Era horrible. era hostil, era horrible. Era horrible. Bueno, ahí es donde sale lo de Pedro Navaja. En un día se molesta, yo no me acuerdo por qué, y sale. Sí. Y era un juego con En la prensa, Fortaleza. no se sabía si era él mofándose. Y el día que entonces responde como que, frankly, my dear, I don't give a damn. Entonces, yo estoy ahí
ya yo tenía alguna experiencia en la calle, pero poca, enfrentándome a situaciones que yo decía, pero ¿qué es esto? Todos los días era algo tan asombroso y distinto e incierto y fueron, esos primeros años en Telemundo fueron Vamos a una pausa. bien intensos. Sí. Cuando regresemos quiero saber cuál ha sido la historia que más te ha impactado. Continuamos en Palante Boricua con Grenda Rivera Dávila. Con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Y si me dice Pérez en un momento dado, ¿tú sabes el notición que eso sería? Nah. Mira, te dejé una pregunta planteada antes de la pausa. Ustedes que están en la calle todo el día, bueno, ya tú no, pues ya tú eres... Ancla, pero en cualquier momento. Sí, pero cuando el periodista que está en la calle... Todos los días, sí. Tiene que manejar situaciones muy complejas, desde enfrentar a un gobernador con una pregunta, o una gobernadora, o políticos, ¿no? Que tienen que estar allá arriba, y esa es una situación que es viva, no hay control, todo el mundo está mirando, hasta entrevistar familias, gangsters, qué sé yo. ¿Cuál ha sido la historia que tú dirías que más te ha marcado? Tengo que mencionar varias cosas. Muy bien. Yo pensé que me ibas a preguntar como que quizás el momento más difícil en televisión y es cuando Carlos y tú se pusieron a discutir y no, mentira. Ah, ¿verdad que tú estabas el día que... se pusieron a discutir por el mens rea. Me acuerdo que sí, que tú estabas... Ajá. Sí. Me voy, pues vete. Sí, es verdad, yo me acuerdo la cara tuya que era como que, ajá, estos están vacilando, esto es en serio, y cuando te diste cuenta... No, pues, se fue. Se fue. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sabes qué? ¿Te quieres ir? Pues al que se quiera ir, que se vaya. ¿Verdad? Y el que quiere llorar, que llore. Y que se quiera reír, que se ría. Y ya. No, pero es broma. Ese momento es memorable, es especial. Hay múltiples experiencias. Y fue en serio, porque la gente siempre me pregunta, es que ustedes montan. No, ese fue en serio. Siempre son en serio, cuando discutimos. Mira, pero Luis, yo lo sigo amando. De verdad, en un momento dado yo dije, es que me dan ganas de darle 2 pescosas a los dos, porque es que yo creo que coinciden, pero están llegando al mismo punto por vías diferentes. Como si se escuchan, pues se dan cuenta que realmente aquí no hay Si no hubiésemos escuchado, no peleábamos. Exacto. Pero parte del problema cuando uno pelea es que no estás oyendo al otro. Uno pelea porque no escucha, eso. Bueno, eso fue divertido, después de todo. Luis, voy a mencionar un evento que importante o memorable para muchas personas, Vieques. La lucha de Vieques. La lucha de Vieques. Desde la muerte de David Sanes, esa noche yo estaba trabajando y estábamos próximos a salir de terminar el turno y salir de la redacción. Yo te diría que es como tipo 7, 8 de la noche, que me dicen algo de la redacción, algo pasó en Vieques, no sé qué, me montaron en un avión. ¿Tú fuiste a cubrir aquello? Yo fui. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo llego a Vieques, en aquel momento el noticiario era a las 10 y recién llegaba. Entonces estaba absolutamente todo oscuro, no había tenido oportunidad de buscar, de moverme. Justo llegaba. Así y hay que recordar que para los que no sepan, David Sanes era un contratista del gobierno federal y muere por un error de un piloto que está haciendo una práctica tirando bombas o qué sé yo qué cosa. Por lo tanto, el incidente ocurre dentro de la base. Correcto. Él estaba en el puesto de observación. Tú no ibas a llegar allí a menos que te dieran permiso y no te iban a dar permiso. Correcto. Yo básicamente aterricé en Vieques y como que a los 20 minutos teníamos que ir al aire con algo. Así que yo no había tenido oportunidad de moverme ni de corroborar. Tengo que hacer de estos informes que hacemos, que es como bien general, sin visuales, sin entrevistas ni nada. Hago el informe para el noticiario y digo, ok, y ahora. Y en eso... No recuerdo quién llega, alguien se acerca y entonces dice, porque no había certeza. ¿Se sabía? No había certeza de que había muerto. ¿Qué era lo que había pasado? Exacto, ni de que había muerto. Entonces, en ese momento alguien se acerca y dice, vamos a la casa, los voy a llevar a la casa, porque yo creo que estaba Pedro Rosanales del Canal 4 también, más o menos ahí transmitiendo. Y alguien dice... ¿Cerca de ti? Sí. Uh-huh. Los voy a llevar a la casa de David Sanes. Y cuando yo llego a esa casa, esa familia... recibiendo la noticia, la confirmación de que él había muerto en esa explosión, para mí
fue de las primeras ocasiones que estoy en una situación como esta con familiares prácticamente recibiendo esta noticia de una muerte y de qué muerte, ¿no? De qué manera. Y de nuevo, mis primeras veces de tener que grabar y abordar a alguien en ese momento tan doloroso y tan privado, que con la experiencia de la funeraria ya yo entendía lo delicado y privado que debe ser ese momento. Y entonces ahí entra un poco el dilema de tengo que grabar. Cuán delicado voy a ser, pero tengo una responsabilidad de llevar la información. Correcto, sí. Pero se pudo manejar. ¿Lloraste? ¿Qué ocurre? Sí, sí. ¿En cámara? No, en cámara no. Fíjate, ya esto es grabado. Ya el noticiario había cerrado. Hoy día tenemos las mochilas para transmitir, hubiéramos seguido transmitiendo. En aquel momento, 2000, 99, 2000. Yo no me acuerdo. No, pero por ahí, porque empieza poco después lo de la desobediencia civil. Así que, pero en aquel momento el noticiario terminaba, se acabó por hoy. ¿Qué queda? O sea, que tú hiciste el reportaje para por la mañana llevarlo. No, yo grabé, regreso a las tantas al canal, dejamos el material. Y José Esteves me acuerdo que entraba a las 8 de la mañana y él tomó ahí el material, volvió a Vieques y entonces de ahí montó la historia, el reportaje para la tarde. Pero de todos modos, esa vivencia para mí fue algo que me marcó. Fue difícil y retante por muchas razones. Posteriormente, cubrir la desobediencia civil y jamás olvidaré, poco antes de cuando hacen los primeros arrestos de los desobedientes civiles que habían. ¿Te acuerdas cuando Rubén Berríos estaba en el campamento ya adentro, en la playa, pero también frente a Camp García había otro grupo? Una protesta en el lado civil, por decirlo de alguna Pero frente manera. A los portones de Camp García. José Esteves estaba en la playa con Rubén Berríos y los demás que estaban allí en ese campamento. Yo estaba afuera. En el portón. Exacto, en el portón. Entonces recuerdo que cuando ya se intensificaban los rumores de que en efecto ya van a entrar y los van a arrestar a todos, días antes me envían a Vieques y como 2 noches yo dormí en el carro con el fotoperiodista que era Tony Carrión, frente al portón. Entonces nos alternábamos, como que tú duermes un ratito y yo me quedo aquí vigilando, yo duermo un ratito y él se quedaba vigilando. Por si llegaban los arrestos. Correcto. Y entonces recuerdo en una madrugada, estoy yo en la guagua así, como que dormitando, y de pronto Tony me dice, Carrión me dice, mira, acaba de pasar una guagua pick-up de la policía con unas vallas blancas. Me dijo, hay que estar pendiente. La guagua pasa. ¿De la policía de Puerto Rico? De la policía estatal, correcto, de Puerto Rico. Pasa de nuevo y de pronto como que la gente en el campamento se empieza a levantar y dice, ahora es. Y yo dije, ay, Dios mío. Yo me sentí bien nerviosa porque yo vengo de cubrir, jovencita, con poca experiencia, los conflictos en la IUPI, la huelga de la telefónica. Esa fue bien a golpe fuerte, limpio. Mucha sí, sangre. Mucha sangre. O sea, ya, de nuevo, estamos hablando de un periodo que aquí las protestas terminaban a palo y sangre. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero ver esto otra vez, Me puse bien nerviosa. Y en esa noche, en ese campamento, además de Lolita Lebrón, estaba Dani Rivera. Y Dani empezó a cantar. Tu pueblo es mi pueblo. Yo quiero un pueblo. Y eso me serenó. Y yo dije, esto es algo importante, esto es algo histórico, pero aquí recordé la razón por la que estas personas estaban ahí. O sea, como que vino a mi mente de esto no es una manifestación de gritar y ya, esto es aquí se está llamando a valorar la vida, la tierra, el país, a que cesen los bombardeos, estas prácticas tan tóxicas, y eso como que me ubicó, me calmó y pude hacer mi trabajo enfocada, en calma. Grabaron eso, me imagino. Obviamente grabamos todo, pero papi me había dicho, sí, en algún momento, que es fundamental que cuando estamos cubriendo una situación tensa, caótica, tenemos que mantener la calma. Así que momentos antes de esos arrestos, yo en mi interior había perdido la calma. La recuperé gracias a esa canción. Pero es en calma que uno puede hacer el trabajo bien. Sí. Puedes usar la cabeza. Exacto. Y arrestaron efectivamente esa noche. Claro, arrestaron. Y en ese momento, no hubo derramamiento de sangre.
Todo fue pacífico. ¿En algún momento no pensaste en el pobre José Esteve que estaba metido allá adentro? No, Se fastidia. no, sí. José, yo te quiero y te admiro mucho, pero José es un salvaje. Y él es un salvaje. Él se salva. Él sí, él brega con eso. Él brega con eso, sí. Mira, otra pregunta, porque no está pendiente de cuál ha sido la más difícil, o esta también sería la más difícil. Esta es una de las más difíciles. Y Ay. otra que fue bien duro, bien duro, bien duro. Yo no sé, en algún momento me asignaron a hacer una serie especial sobre un programa que había en Estados Unidos, en la Florida específicamente, de rehabilitación de pedófilos. Ok. Luis. Y me dieron acceso a una sesión. Allí había 10, 12, 15 hombres pedófilos en este programa y ellos narrando lo que habían hecho. ¿Y eso se transmitió? Sí, eso fue para Telemundo. Eso fue para Telemundo. Yo no he vuelto a escuchar de un programa como ese. Aquello funcionaba un tipo alcohólico Sí, anónimo. alcohólicos o narcóticos anónimos que Exacto, la terapia está para grupal. pedófilos, sí. Y obviamente parte del proceso. Ellos Que hay tenían una que gran admitir. controversia, bueno, y hay una gran controversia si hay terapia que ayude a estos problemas. Tan recientemente como hace 2 o 3 semanas, aquí habían propuesto castración química. Castración química. Que es un tema muy controvertible. Lo fue aquí en Puerto Rico, pero fue un proyecto medio ahí a lo loco. Sí. Pero de ahí viene, ¿no? De que se cuestiona si hay terapia o si estos son condiciones que sencillamente no tienen solución. Y el objetivo del reportaje era ¿cuál? Presentar ese tipo de programa y sobre todo eso, cómo operaba y si era efectivo o no, si funcionaba o no. Pero si operaba más bien como partiendo de esta base de abstinencia total. Abstinencia total para no repetir la agresión. Algo extraño, de nuevo no he vuelto a escuchar en de su eso. mamey, ¿no? Sí. Pero para mí, o sea, estar así de cerca con el micrófono, ¿no? Con un pedófilo y relatarme lo que le había hecho un niño, una niña, y cómo ellos en su justificaban eso, y fue Fuerte. bien fuerte. Mira, te iba a preguntar, háblame de tu padre. Qué ser tan espectacular. Ya, esa yo lo sabía. Yo presido el fan club, no te lo había dicho. Ah, no sabía. Sí. Pero a nivel profesional, él te criticó en algún momento. Criticar en el sentido de, mira, nena, o sea, de ayudarte, o era hands-off, o tú le pedías consejo, no. ¿Cómo se da esa dinámica de 2 de los periodistas más importantes de Puerto Rico, que happens to be que trabajan juntos, que tal vez no estén en el mismo horario, pero en el mismo sitio, y muchas veces en el mismo horario, como tú dijiste? Sí. ¿Qué dinámicas se daban? Como, mira, Luis, yo estaba a mí me preocupaba mucho que la gente pensara, y como quiera lo pensaron, y por mucho tiempo, que él me llevó allí. Okay. ¿Ves? Que yo llegué a trabajar en Telemundo porque mi papá me llevó y le dijo al presidente en aquel momento, mira, contrátame la nena. Sí. Entonces eso no. La teoría de los hijos talentosos. Exacto. Que mucho usted ha hablado de eso. Y no era así, no fue así, pero entonces yo quería como que establecerlo. Sí, tu propio terreno. Tanto que yo yo no le pedía consejo. Tal vez en algún momento, oye, esta palabra o esta oración, pero muy poco. Y él muy poco a mí, muy poco. Yo estoy segura que... A él le hubiera gustado meter la cuchara 10.000 veces. Sí, probablemente. Lo conozco muy bien. Yo estoy segura que todos mis compañeros de trabajo le han consultado a él mucho más que yo. Yo estoy segura. Digo, yo creo que ese problema, el otro día con quién lo hablaba, yo creo que en este programa, con Glenn, que los hijos de los famosos es un reto interesante, porque aunque tú digas que no vas a competir y yo no estoy compitiendo, hay una competencia. Y
Y entonces lo que puede ser una ventaja puede ser hasta una desventaja. Ujú. O sea, es como ser el hijo de la maestra, vamos. Ay, sí. El hijo de la maestra siempre Terrible. cogía el Eso es cocotazo más terrible. duro. Sí, sí, sí. Para quedarte el ejemplo. Sí. Si yo no hice nada. Exacto. Entonces, ¿cómo se da esa dinámica entre ustedes? Pero fíjate, en el trabajo, yo no sé, súper relajado. Yo sí te digo que, por ejemplo, desde el día 1 yo hice el cambio de canal, yo hacía el switch y cuando presentamos el noticiario juntos, Exacto. ¿Cómo se trataba? por ejemplo, pues bueno, estamos haciendo un noticiario, presentando un noticiario juntos. En la pausa es papi, mira que esto, que lo otro, que vamos para aquí, vamos para allá, que no sé qué, papá, y estamos al aire y es Jorge. ¿Y no se te zafaba un papi al aire? Lo dije una vez, pero fue a propósito. Ah, ok. Estaba cubriendo algo que se prestaba como que para que fuera así coloquial y vacilar un poco, y dije, no, porque papi tal cosa. Ahora lo puedo decir a cada rato, y le digo el bigotudo amado, el bigotudo, papi. O sea, me refiero a él, pero al aire decirle papi, no. Una sola vez y fue a propósito. Pero él es excelente compañero de trabajo, yo disfruto como todos los demás compañeros de trabajo se lo disfrutan a él. Lo que pasa es que él es un excelente ser humano. Él es un gran ser humano. Y para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Sí. Me quedan como 34 temas, Ok. pero se me acaba el tiempo. Sí, está bien. Eso Así que está habrá que bien. repetirlo en algún momento. Claro. Gracias, claro que Grenda. sí. Gracias a ti, Luis, de verdad. Y Que lo mucho pases éxito. bonito. Igual tú.